Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Vamos a ver el problema ejemplo de la página 28. Vamos a ver la parte conceptual un poco abstracta de un vector. Por eso hoy solo trabajaremos con un solo vector. Espero quede perfectamente entendido las dos partes del vector, la parte escalar y la parte vectorial, valga la redundancia, la parte direccional del vector y la parte escalar del mismo. Ya vieron en su cálculo vectorial que tenemos tres ejes. En realidad este es el eje X que va hacia nosotros. Yo no lo puedo dibujar así y lo tengo que interpretar en un dibujo de esta forma. Pero en realidad el eje X va hacia nosotros. Son los tres ejes mutuamente perpendiculares, que sería esta parte, mutuamente perpendiculares. Yo no lo puedo dibujar en mi pizarrón de otra forma más que en esta representación. Vimos que sobre esos tres ejes existen tres vectores directores o tres vectores de dirección, entendiendo como dirección el ángulo que forma con algún eje. Entonces de ahí viene su nombre de ángulo director. El ángulo director en el eje X, el ángulo director en el eje Y y el vector director sobre el eje Z. Esos vectores directores tienen dos propiedades. La primera es que están sobre el eje y al estar sobre el eje ya tienen definida su dirección. De ahí su nombre, vector director o vector de dirección. Y me indican ya el ángulo que forman con el eje X. Este vector negro se llama Y. El vector sobre el eje de las X se llama Y. El vector director sobre el eje de las Y se llama J y el vector director sobre el eje de la Z se llama K, todas en minúsculas. El vector director tiene otra propiedad. Su longitud o su magnitud es 1. Es un vector unitario. ¿Qué significa? Que esta longitud vale 1, que esta longitud vale 1, que esta longitud vale 1 y ya tenemos dos propiedades del vector director, su magnitud 1 y su dirección sobre el eje de las X, su dirección sobre el eje de las Y y su dirección sobre el eje de las Z. Ya tenemos su sentido, van en el sentido positivo de los ejes y su punto de aplicación el origen. Entonces ese vector tiene ya sus cuatro propiedades. Magnitud 1. Dirección sobre el eje de las X, el vector Y, sobre el eje de las sobre el eje de las Y, el vector J, y sobre el eje de las Z, el vector K. Su sentido van en el sentido positivo de los ejes y su punto de aplicación de todos, el origen. Está perfectamente definido mi vector. Y los vamos a llamar vectores directores o vectores de dirección. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Así como aquí existe el I, J y K, en el problema que voy a hacer hoy, solo es en el plano. Entonces solo existe mi vector de dirección en el eje X. Como estoy en el eje X negativo, pues el vector director será negativo. Como estoy en el eje positivo de las Y, el vector director será J. El ángulo que forman entre Y y X son 90 grados. Ya vimos que si el ángulo está definido, si el ángulo entre dos ejes que van a ser las componentes está definido, la solución se vuelve única. Bueno,
¿Qué me dice el problema? Me dan una fuerza que es un vector, las fuerzas es un vector y tiene entonces una magnitud. ¿Qué tan grande es? 800 newtons. ¿Qué tan grande es esta fuerza? 800 newtons. Su dirección, la dirección hoy son menos 35 grados. ¿Por qué menos 35 grados? Porque lo estoy midiendo del eje X negativo. Este ángulo vale 35 grados. O puedo tener todo este ángulo, su complemento, y sería 180 menos 35, 145 grados. Lo puedo obtener también puedo trabajar indistintamente. Lo voy a trabajar como en el libro con y por eso es negativo, un ángulo de menos 35 grados con el eje horizontal. Su sentido, que esa es la parte importante que voy a poner énfasis en esto. La dibujé de rojo, empieza en el origen la fuerza y empieza a viajar la fuerza. ¿Hacia dónde se está moviendo mi mano respecto al origen? Se está moviendo a la izquierda y a la vez hacia arriba. Entonces tiene una componente izquierda en el eje X y una componente arriba en el eje de las Y. A esa fuerza que va hacia arriba en el eje de las Y la voy a llamar F minúscula Y. Y la voy a pintar de morado. A la fuerza que va a la izquierda la voy a pintar de azul y va a la izquierda y la voy a llamar F minúscula X. Son minúsculas. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué minúscula? Ok. Ya tenemos esas dos. Serán sus componentes. ¿Qué significa que sean sus componentes? Pues significa que esta tiene una componente arriba y tiene una componente izquierda. ¿Qué significa? Que esas dos componentes en algún momento se fusionaron, que las dos componentes se fusionaron, se sumaron, en realidad se fusionaron mediante una suma y generaron esta fuerza. Por el método del paralelogramo se sumaron y formaron esta fuerza con una magnitud, con una dirección y con un sentido. Hoy vamos en el proceso inverso y ya definí que serán rectangulares las componentes. ¿Qué significa que sean rectangulares? Que Fy con Fx serán perpendiculares, es decir, formarán un ángulo recto, de ahí su nombre, serán las componentes rectangulares. Hoy voy en el proceso inverso, esta fuerza que ya tiene magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, la voy a descomponer en sus componentes y van a ser rectangulares porque formarán un ángulo recto. Entonces ya vimos que tiene un sentido arriba y a la izquierda. Entonces quiere decir que tiene una componente hacia arriba y una componente a la izquierda. Y en el problema de hoy voy a aprender cómo se calculadas. Ya pasó el método geométrico, ya estamos en el método analítico. Y como ingenieros vamos a aprender cómo se calculan. Entonces digo, sin pérdida de generalidad, utilizo mi método del paralelogramo. Le trazo una paralela al eje de las X. ¿En dónde? ¿En dónde se la trazo? En la punta de la flecha de la fuerza. Trazo una paralela al eje de las Y. ¿En dónde se la trazo? En la punta de la flecha de la fuerza. Aquí están. Sin pérdida de generalidad, método del triángulo, método del paralelogramo, que es la base de la estática. Paso esta componente, que esta fuerza, la paso para acá, la voy a dibujar punteada.
y se me habrá generado este triángulo o el triángulo de arriba, independientemente. Voy a trabajar con el triángulo de abajo. Ya se me generó ese triángulo de abajo. Esta sigue siendo FY, F minúscula y voy a calculada, cuánto vale. Entonces la dibujo y le digo, esta que sea FY, esta que sea lo que venimos conociendo como la resultante, que hoy vale 800 newtons. Y este que sea el eje de referencia. Nada más el eje de referencia. El eje de referencia y este ángulo vale 35 grados. Mediante las funciones trigonométricas que ya conocemos, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Cateto opuesto con la hipotenusa. Cuando hablo de cateto opuesto y cateto adyacente, hablo de un ángulo. Implícitamente tiene definido un ángulo. Para este ángulo, su cateto opuesto significa enfrente de, es este. Si yo hablo de este ángulo, su cateto opuesto es este. Pero si hablo de este ángulo, su cateto opuesto será este. Opuesto significa enfrente de. Entonces, cuando hablo de cateto opuesto, tengo que definir un ángulo. Su cateto opuesto a este ángulo es el que está enfrente de él. Por eso se llama opuesto, cateto opuesto, cateto opuesto. Y cuando hablo de adyacente significa junto de. Entonces, su cateto adyacente a este ángulo es este. Es el cateto que está junto del ángulo. Su cateto adyacente de este ángulo es este. Es el que está junto de él. Entonces, la función seno, me permite definir cateto, seno de cualquier ángulo, es igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa. Hoy, en el problema que estoy resolviendo, el ángulo será el de 35, el cateto opuesto será F minúscula y la hipotenusa será 800. ¿Cuál es la incógnita? FY. Es la incógnita del problema, FY. Lo despejo, que será el cateto opuesto, y entonces me dice, hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo que estoy estudiando se llama F minúscula y, la hipotenusa vale 800 newtons y el seno de 35 grados. Hago las operaciones, seno de 35 grados por 800 newtons, seno de 35 grados, 0.5736 por 800 newtons, y me queda 458.86 newtons, es lo que vale FY. Ya tengo este valor. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan grande? Abusados. La palabra correcta sería ¿qué tan grande es F minúscula y? 458.86 newtons. Nada más acabo de encontrar qué tan grande es la fuerza. Ya le dije que se llame Y, pero nada más acabo de calcular qué tan grande es la fuerza. Hago lo mismo para calcular la fuerza horizontal. Quedamos que estoy viendo este triángulo. Entonces digo, esta fuerza que sería la hipotenusa vale 800 newtons. Quiero calcular esta fuerza que hoy es la Fx, es la fuerza azul. Quiero calcular Fx y tengo un ángulo de referencia. ¿Cuánto vale este ángulo? 35 grados. ¿Qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa con el cateto
adyacente junto del ángulo, la función coseno. La función coseno me dice coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejo el cateto adyacente, que hoy es la incógnita. Conozco el ángulo y conozco la hipotenusa, despejo al cateto adyacente, me queda la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto vale hoy la hipotenusa? Vale 800 newtons. Coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que hoy el cateto adyacente se llama F minúscula X. Hago las operaciones con una calculadora científica. Coseno de 35 grados, 0.8191 por 800 y vale 655.32 newtons. Es lo que vale Fx. Lo voy a poner de morado para que sigamos con nuestro código de colores. Fx, Fy de morado. Y acabo de encontrar sus dos componentes de la fuerza. ¿Qué significa? Lo voy a poner 655.32 newtons. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fuerza que va hacia arriba, que es Fy, tengo una fuerza que va hacia arriba con 458.86 newtons y tengo una fuerza que va hacia la izquierda con 655.332 newtons, yo las puedo sumar. De las dos fuerzas puedo hacer una sola. ¿Cómo la sumo? Con el método del paralelogramo. Trazo una paralela a trazo una paralela a y donde se unen, trazo la diagonal. Esa sería la resultante. Hoy estamos en el proceso inverso, en el método analítico. Hoy, a partir de la fuerza, que es un vector, tiene magnitud. ¿Qué tan grande es? 800 newtons. Tiene una dirección, que es el ángulo, 35 grados respecto al eje X negativo. Tiene un sentido, izquierda y hacia arriba. Entonces, este sentido me generó una componente izquierda que vale 655.3 y me generó una componente arriba que vale 458.86. Ahora, de esa fuerza se generaron dos componentes, una vertical que va hacia arriba y una horizontal que va a la izquierda. Y se llaman rectangulares porque entre las dos componentes forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Finalmente, para expresarlo en forma vectorial nuestros resultados, vimos la parte de los vectores directores. Esta se llama la componente escalar de la fuerza. La componente escalar me dice por qué magnitud voy a multiplicar a mi vector unitario de tal forma que se vuelva así y así de grande. Vamos a ver, entonces, la fuerza, que será con letras mayúsculas, sus componentes serán en la parte, acuérdense que se escribe ordenadamente X, Y, Z y que no se pueden sumar, por eso los representamos como una suma, porque no se pueden sumar. Acuérdense de su análisis vectorial, no se pueden sumar. Entonces será I, por ejemplo, será I más J más K. Y no se pueden sumar porque no tienen la misma dirección, el mismo eje. Por eso no se pueden sumar. Son mutuamente perpendiculares y no se pueden sumar. Entonces, la fuerza tendrá su componente direccional. Aquí vienen las dos partes del vector.
su componente direccional. Menos I, ¿por qué menos? Porque voy avanzando en el eje de las X negativo. Menos I más J. Esta es la parte direccional. Vean, con solo escribir a los vectores unitarios, yo ya tengo la dirección de la fuerza. ¿Cuál es su dirección? Dirección, entendiendo como el ángulo. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? En X negativo y en Y positivo. Esta se llama la componente direccional de la fuerza. Ya tengo sus direcciones y ya tengo sus sentidos. Ahora voy a pasar a la componente escalar. ¿Qué tan grande es la componente en X? Ya tengo su dirección y ya tengo su sentido. Ahora, ¿qué tan grande es la componente? Se llama la componente escalar. Escalar de la fuerza me va a definir qué tan grande es. Ya tengo dirección y ya tengo sentido, gracias a que utilicé mis vectores directores unitarios. Esto, si lo hiciera yo a escala versus este 655, pues sería un vectorcito de este tamaño, unitario. Y este J, lo mismo, versus 458, si lo hiciera yo a escala, pues sería este vectorcito. Unitarios, direccionales, están sobre la dirección, están sobre los ejes. Y sentido, ya por eso este salió negativo y este salió positivo. Ya tengo su dirección, ya tengo su sentido de la fuerza. Ahora me falta saber qué tan grande es. Si yo ese vector unitario lo multiplico, si a este vector unitario lo multiplico por 4, pues se hará 4 veces más grande. Si yo a J lo multiplico por 2, se hará 2 veces más grande. Y acá, que es unitario, lo multiplico por 0.5, se hará a la mitad. Si lo hubiese yo multiplicado por 0.3, pues será 1/3. Esta componente que me dice qué tan grande se hace el vector unitario o qué tan pequeño se hace el vector unitario se llama la componente escalar. Y las componentes escalares las vamos a definir con letras minúsculas. Ya la componente fuerza, que será la unión de lo direccional con lo escalar, lo direccional con lo escalar generarán al verdadero vector fuerza. Entonces vean, al decir esto, menos I, ya definí su dirección. Está sobre el eje de las X y está sobre el eje de la J. A la hora que le di los signos, definí su sentido. Va a la izquierda y va hacia arriba. Y ahora la siguiente y última pregunta, ¿qué tan grande es? Estoy trabajando simplemente con la parte escalar de la fuerza. ¿Qué tan grande es? 655.32 newtons. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es? Acá ves, lo voy a recorrer tantito para acá. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es? 458.86. Los ordeno como me enseñaron en mi cálculo vectorial, y la fuerza entonces será menos 655.32 newtons en I más 458.86 newtons en J. Y ahora sí tengo un vector como me lo enseñaron en mi análisis vectorial. Hoy mi vector es una fuerza. Menos, ya me indica el sentido. Te está siguiendo en el eje X a la izquierda.
Ya me dio sentido y me dio dirección. Las letras, el signo y la letra roja me dio dirección. Estás sobre el eje de las X y te estás yendo en el sentido negativo, es decir, a la izquierda. Te estás yendo en el eje de las Y y te estás yendo hacia arriba. Y ahora la siguiente y última pregunta, ¿qué tanto esa fuerza que va a la izquierda y hacia arriba, qué tanto va a la izquierda? 655.32 newtons. ¿Y qué tanto esa fuerza se va hacia arriba? 458.86. De tal forma que si yo fusiono mediante la operación suma a esos dos vectores, el vector en el eje de las Y y el vector en el eje de las X, me dan una resultante. Si los fusiono mediante la suma de ellos, me da una resultante de 800 newtons en la dirección de 35 grados respecto al eje X negativo y con un sentido izquierda arriba. Hoy estoy en el proceso inverso. A partir de una fuerza calculo sus componentes y son rectangulares porque forman entre las dos, entre esta y esta, un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Espero haya quedado entendido.